diapositivas aquí. Tenemos varios videos importantes para este módulo que ustedes pueden descargar. En esta sección tenemos varios materiales de trabajo. Vamos a explicar. Muy bien. Entonces, ya estoy calificando los exámenes, pero los califico de la siguiente forma. Entonces, divido las versiones y califico una sola pregunta. El objetivo de calificar una sola pregunta con todos es ver cómo abocaron la pregunta. Y pueda yo ver, voy tomando notas de qué fue lo más difícil, o cuánta gente tuvo errores en esa pregunta, y entonces la pongo y discutimos la pregunta. Entonces, por cada set de pregunta que yo vaya anotando, voy tomando los errores, vamos a discutir la pregunta en pizarrón para que ustedes tengan una retroalimentación y vean por qué motivo se equivocaron, ¿no? Entonces, así lo voy haciendo durante todo el transcurso del la segunda parte del curso. Entonces voy calificando, ya que termino toda una, ya tomé notas de bueno, malo, etc. Si encuentras por ahí alguna pregunta que no tuvo ni siquiera nadie un error, entonces ya nada más digo preguntas fulanas de tales, entonces ya no las discutimos. Pero sí me interesa discutir donde sí hay muchos errores, para que vean ustedes por qué motivo se equivocan, ¿no? Entonces los vamos a ir, no he acabado de calificar todas la pregunta 1. Primero tomo las preguntas que tienen más reactivos. Es decir, un set grande donde tengo que calificar alrededor de 10 puntos en un set para que lo podamos explicar como caso. Entonces así voy calificando y entonces ya explico. Entonces voy a explicar todo. Muy bien. Al final incluso hago una sesión en donde ustedes pueden venir físicamente a ver su examen, pueden tener sus puntos, lo que necesiten, ¿no? Entonces, una vez que acabemos de discutir todo el examen, hacemos agendas para que ustedes puedan venir a revisar. Pueden, vean, consulten, y ya, listo. Y ya queda la calificación. Una vez que ya está lista, en la plataforma hay una opción por ahí que dice examen primer parcial y examen segundo parcial, y ordinario, etc. Entonces, cuando ya están todas calificadas, ya voy calificando, ya tengo sets completos, las voy posteando. Y entonces cada uno puede ver su calificación de manera individual, no las voy a enseñar aquí. Entonces, cada quien ve la suya. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el módulo 4. En el módulo 4, esta imagen representa todos los tipos de mutaciones que vemos en nuestra clase. Durante el módulo del 1 al 3, vimos las mutaciones génicas, a excepción de las teloméricas, ¿no? Porque génicas quiere decir que es una mutación en un gen particular. Sin embargo, las teloméricas, las cuales también se derivan de mutaciones específicas en las proteínas de todo el complejo que forma la telomerasa. Y es muy importante porque creo que nadie identificó en sus trabajos, nadie me identificó la mutación. Entonces, cuando yo digo existe una mutación en el cromosoma 15, ¿cuántos genes hay en el 15? Si yo digo hay una mutación en la proteína DSK1, ¿cuál? Entonces, ningún equipo la identificó, sino me pusieron hay mutaciones. Encuéntrenlas ustedes, ¿no? Entonces, deben ser muy específicos. Y recuerden que este trabajo se va a convertir en una presentación. Ustedes tienen que encontrar ese dato de la mutación. No me pueden decir hay mutaciones. ¿Cuál? Porque recuerden que somos medicina basada en evidencias. Nuestra evidencia en genética es buscar qué proteína, qué gen, cuál es su gen, cuál mutación, ¿no? Entonces, siempre tienen que ser muy específicos. Esa investigación que dijimos que se va a convertir en una presentación ya está para todos los equipos calificados. La persona que envió es quien tiene todos los comentarios de retroalimentación. Muy importante entonces, ¿cómo se va a presentar esto? Cada equipo entonces tiene que explicar fisiopatología, lo cual tendrá que ocupar una sola diapositiva de imagen. Es decir, puede conglomerar todas sus imágenes. Recuerden qué es fisiopatología. Fisiopatología es qué es lo que me lleva, en este caso la mutación específica particular de esta C421 en tal proteína de tal gen, lleva a este impacto. Y este impacto me lleva a esto. Y esto sucede en este tejido. La
mayoría de ustedes nada más me dijeron, sí, las telomerasas y el complejo y TERC se afectan. Lo cual no explica, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que regresar, tienen que llegar al impacto. No explica por qué nada más se afecta la piel o por qué nada más se afecta X o Y tejido. Siempre es muy importante eso. Porque eso fue lo que hicimos específicamente en Marfan, o hicimos en fibrosis quística, o hicimos en talasemias. Que específicamente me lleva a qué en el tejido, al cuadro clínico. Entonces, su imagen literalmente tiene que explicar por qué esto me da este cuadro clínico. Entonces, pónganse a pensar como las clases. ¿Qué me lleva a qué? Entonces, tienen que explicar la fisiopatología para que entendamos por qué hay este cuadro clínico. Entonces, eso es muy importante, creo que nadie lo abocó correctamente. Por eso hay recuperación. Entonces tienen que retomar ese trabajo y convertirlo en una explicación correcta. Recuerden nuevamente que para esta investigación sí hubo un orden en el cual se tienen que presentar los cuadros clínicos. Todos, por favor, convirtanlo en una tabla ordenada. Recuerden, cabeza, desde cabeza hasta los pies. En la última sección siempre es genitales. Entonces recordamos cráneo, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades y genitales. Esa es la forma correcta de hacer una descripción de pacientes, y en cada área se incluyen los sistemas correspondientes. Entonces todos las van a reorganizar. Los textos para corrección, entonces en las diapositivas solamente van a hablar de fisiopatología y van a hablar de su cuadro clínico, únicamente 2 diapositivas, o 3 si la tabla de cuadro clínico es muy amplia. Y en las otras diapositivas van a dejar su texto. Quiero que en su texto de explicación de la figura no divaguen. Me dieron datos que no tienen nada que ver con la figura. Entonces, cuando describen una figura, si tengo ahí esa figura, entonces no debería hablar de, no sé, de cuadros de Punnett, porque no hay cuadro de Punnett. No puedo hablar de etiologías, porque ahí no hay ninguna etiología. Cuando yo hablo de una figura, tengo que decir en la parte superior de la figura donde dice la palabra génica, se explica. Mutaciones génicas específicas, puntuales, fuera de fase. Tengo que enfocarme a mi imagen. En la parte donde dice cromosómicas, entonces, tengo que ser muy específico en describir. Utilicen esa habilidad y describan su imagen. Me di cuenta que hay gente que copió y pegó pies de figuras de donde lo sacaron, porque está tal cual en su referencia. Entonces eso se llama plagio. Ustedes nunca deben hacer eso. Lo que tienen que hacer es tomar una imagen y pueden decir, la tomé de tal lugar, pero la tienen que explicar en sus palabras. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces todas las explicaciones de figuras deberán estar en una diapositiva. Todo su texto de explicación de la figura tendrá que estar en una bien referenciada. Y sus bibliografías en orden, no que inician con la referencia 1 y luego se van a la 10 y luego regresan a la 3 y luego está la 15 y luego me encuentro la 7 y al final había 15, pero ¿y dónde están las demás? ¿No? Consistentes en el tipo, dijimos que íbamos a utilizar APA, si no me acuerdo, o Vancouver. Entonces vi diferentes tipos, entonces solamente Vancouver para todos. Y con eso entonces todos los puntos que ustedes perdieron con su retroalimentación que tienen ahí, lo van a corregir, van a dejar el extra material en las diapositivas, yo lo voy a revisar y voy a recalificar. Y si lo corrigieron, bien, recuperan sus puntos de investigación. Si no lo corrigieron, entonces siguen mal y entonces se quedan con su calificación como están, ¿correcto? Entonces hay oportunidad de corregir todo eso y de recentrar la forma de explicar algo. El objetivo no solo es investigar y ella hágale como pueda, sino cómo puedo convertir eso en una explicación de una fisiopatología. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes logren. Entonces ya vimos los temas, ya vieron ustedes cómo se explica, para que traten de poner lo más posible. No pongan mini imágenes en la diapositiva, ustedes van a presentar y más o menos calculen cómo se vería en la pantalla, ¿no? Entonces traten de que no sea algo muy chiquito, porque entonces no se va a ver. Y si está en modo presentación no podemos hacer grande, a menos que la animen.
Pero si no saben animar, entonces dejen todo en un tamaño más o menos consistente que todos puedan ver, ¿correcto? Entonces vayan leyendo sus comentarios, pueden acercarse a mí y decirme no entiendo esto. Entonces tienen tiempo, lo vamos a hacer hasta el final de este módulo. Entonces tienen tiempo de ir corrigiendo, pero no lo hagan al 5 para las 12, ¿correcto? Muy bien. Para esta parte entonces del curso, lo que vamos a ver son las mutaciones llamadas cromosómicas y genómicas. La parte del centro entonces, en donde dice la palabra cromosómicas, tiene la imagen de estructura del cromosoma, lo cual quiere decir que de la estructura brazo corto, centrómero o brazo largo vamos a ver qué sucede y cómo suceden esos eventos. Mientras que abajo, con la palabra genómicas, vamos a entender cómo suceden los fenómenos de ganancias o pérdidas de cromosomas completos y cuál es el impacto de tener un cromosoma de más, de menos o ausencias. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la segunda parte del curso. Para entender esto, debemos recordar, entonces voy a poner esta imagen y la voy a hacer primero así muy grande para que ustedes la vean. Esta imagen entonces representa un cariotipo. Entonces vamos a ponerla así para que ustedes puedan observar. Muy bien, lo que tenemos ahí es un cariotipo. Que muy bien, les decía a sus compañeros. Entonces, gracias a sus protestas, ya nos van a reactivar el laboratorio. Yeah. Entonces, cuando se activa el laboratorio de genética, esto se convierte en un taller. Y el objetivo del taller es que ustedes vean laminillas reales de cariotipos. Entonces ahorita no hay los microscopios no sirven, no tenemos refrigerador, no hay, las laminillas ya se decoloraron de tantos años que no se usan. Entonces, bueno, si salió algo bueno de eso, será que puedan reactivar correctamente los laboratorios. Entonces, a lo mejor ya no les toca a usted, pero a lo mejor les toca en beneficio de sus compañeros, ¿no? Entonces, esto sería una imagen de laminilla. Lo que sí vamos a hacer el día de mañana es que les voy a poner un video de cómo se ve eso en el microscopio, para que ustedes al menos se den una idea de visión de microscopio real. Entonces eso, ustedes están viendo ahí, que ya entendimos previamente en nuestra clase de micro y mini satélites, por qué un cariotipo, un cromosoma, se tiñe más o menos con esta famosa tinción de James, que tiene que ver con la cantidad de maquinarias asociadas a las áreas de genes. Entonces tenemos nuestras bandas oscuras y bandas claras, pero entonces todo esto, si ustedes lo ven, está muy desorganizado, ¿no? Y finalmente cuando me dan un cariotipo, pues no me lo dan así, sino me lo dan así, todo muy bonito, organizado, formado, en pares, ¿no? Entonces el objetivo de estos talleres de cariotipos es que ustedes aprendan a hacer esto. En cada laminilla que ustedes ven se tienen que contar 100 campos. Y eso que vieron arriba, eso solamente es un núcleo. Entonces tengo que contar 100 campos para realmente dar un diagnóstico correcto. No nada más veo uno y digo, este está bonito, y sobre eso ya tengo toda la respuesta. Entonces, así es como se hacen los cariotipos. En esta imagen entonces vamos a aprender que los cromosomas, cada set de cromosomas tiene un patrón único de bandas. Entonces voy a poner esta imagen nada más así para que ustedes vayan observando. Los patrones de bandas que existen son únicos para cada cromosoma e irrepetibles. Entonces cada uno de estos patrones que ustedes ven aquí, así en grande, ahorita la voy a ir haciendo más chiquita. Ahí tienen su set de patrones. Cada cromosoma tiene un patrón único de bandas. Y eso sirve para saber exactamente qué cromosoma es. Entonces veo mi laminilla, veo mi cariotipo, tomo uno de los cromosomas, analizo el patrón de bandas y digo, este es el 5. Entonces ya tengo uno menos. Y luego otra vez veo la laminilla, observo, corto otro y digo, este es el 2. Y así se van armando. Es importante entonces esto. Los cromosomas, ya saben, están organizados por tamaño, desde el cromosoma más grande siendo el número 1 hasta el cromosoma 22, siendo el XY en dos diferentes tamaños. ¿Correcto? Entonces todos los cromosomas están organizados por tamaño.
y a partir de ahí están divididos en grupos funcionales. Los grupos funcionales, entonces voy a hacer mi dibujo, no muy artístico como ese, ¿verdad? Pero aquí lo voy a ir más o menos dibujando. Entonces voy a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No voy a quitar mi reacción. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y X. Así lo veo. Entonces aquí tenemos el total de los cromosomas. Que vean ahí, nada más tengo un solo cromosoma solamente para observar los diferentes tipos de patrones. Los cromosomas entonces se organizan en grupos funcionales. Los grupos funcionales entonces están enumerados por letras. Primer grupo funcional es este, que corresponde al grupo de los cromosomas más grandes. A partir de ahí entonces tenemos este grupo B, compuesto exclusivamente del cromosoma 4 y 5. El grupo C es el grupo más grande de todo el set. El grupo C corresponde desde el cromosoma 6 al 12 y todos son casi del mismo tamaño. A diferencias milimétricas van disminuyendo. Sin embargo, cuando los ven físicamente, podrían decir, se ven casi iguales, ¿cómo sé cuál es el más grande? Entonces, todos han sido enumerados. Lo que quiero que recuerden, porque vamos a aprender nomenclaturas. Y en las nomenclaturas tengo que utilizar el tamaño. Para recordar el tamaño, entonces tengo que recordar que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 22. Entonces siempre lo tengo que pensar así, incluso este grupo. Tengo que pensarlo como si fuera 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aunque en realidad son casi del mismo tamaño. Es muy importante. En este grupo C, por tamaño, también corresponde el cromosoma X. El cromosoma X, el cual corresponde al par 23, entonces aquí lo ponemos en 23. Par 23 corresponde a X y Y. Sin embargo, X y Y, X es el más grande del grupo. Si lo tuviera que poner en orden, lo podría yo poner aquí. Sin embargo, como es uno de los cromosomas, este grupo es muy grande, y normalmente en la organización de cariotipos queda espacio aquí, porque este es menos, los pueden poner aquí. Cuando Y no existe, las X se pueden colocar en la parte superior a un lado del cromosoma 5 o se pueden colocar en esta parte. Recordando, pregunta de examen, que el cromosoma X es el más grande del grupo C. Y por tamaño debe clasificarse con ese grupo. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. A partir de ahí, entonces, tenemos este grupo. Y este grupo es un grupo muy importante. ¿Por qué este grupo es un grupo muy importante? En sus diapositivas también tiene esta imagen, la cual representa nuestros cromosomas. Se clasifican también por la forma simétrica o asimétrica que tienen. Tomando en cuenta el centrómero y el brazo corto y el brazo largo, cuando el cromosoma tiene la misma medida en la parte superior que en la inferior, entonces se llama meta, de en medio, metacéntrico. Metacéntrico. Sin embargo, muchos de los cromosomas, pocos realmente tienen esta característica. La mayoría de los cromosomas son así, entonces los brazos cortos y los brazos largos. La mayoría de los cromosomas son así, por eso es que tenemos la clasificación de P, corto, y Q, largo. Estos se llaman sub, abajo de, y céntrico. Submetacéntrico. Submetacéntrico, abajo del centro.
Y entonces este es más cortito que este. Tercera característica de los cromosomas, entonces la voy a poner acá. La tercera característica de los cromosomas son del centro y brazos largos. Y los brazos cortos son muy pequeñitos. Seguido de una extensión llamada tallos y satélites. Se llaman satélites. Esto se llama tallo. Este sigue siendo su brazo largo. Y con la palabra sen también vamos a aprender nomenclaturas. Con la palabra sen abrevio la palabra centrómero. Y estos se llaman acrocéntricos. El acro, lo que significa es ausencia. Entonces ahí tengo un acrocéntrico. ¿Por qué se llama una ausencia? Porque el brazo corto es extremadamente corto. ¿Y qué será eso que hay en los satélites? No levantaba la participación. Muy bien, telómero y telómero. ¿Qué más? ¿Por qué se llaman satélites? Repeticiones en tándem. Entonces, muy importante. Todo este set incluye mini satélites, incluye subtelómero e incluye telómero. Por eso se llama satélite. Recuerden que la palabra satélite lo único que significa es repetidos en tándem. Mini satélites, subtelómero y telómero. Recuerden que el área subtelomérica en realidad son mini satélites. Entonces eso es algo que deben recordar, ¿no? Muy bien. En este cromosoma llamados acrocéntricos, mini satélites, subtelómero y telómero. Muy bien. En estos llamados acrocéntricos existen genes exactamente similares en todas estas áreas de los microblacitos. Eso quiere decir que el mismo gen está en el cromosoma 13, 14 y 15. Y que incluso si me voy abajo en este otro set, aquí tengo otro grupo importante que es el grupo G, que es el cromosoma 21 y 22. Estos dos en rojo presentan esa particular característica llamada acrocéntrico. Y todos en sus bracitos cortos tienen exactamente los mismos genes. Eso significa que si por algún motivo, ¿verdad? Aquí voy a dibujar otro acrocéntrico. Entonces tengo sus bracitos, tallos satélites, sus brazos. ¿Qué le pasaría a este paciente si pierde esa parte? ¿Podría replicarlo? Perdón, mano levantada. Es que no me acuerdo de donde había leído que no son codificantes. Entonces, pues, si no codifican, pues entonces no pasaría nada. Muy bien, no pasa nada. Pero sirven de protección para el plan, entonces podría verse dañada la parte que sí es codificante, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué le pasa al paciente? Sí tienen una parte codificante y una parte no codificante, pero tienen genes similares en otras contrapartes. Es decir, si este fuera el cromosoma, uno de los 13 y el otro de los 13, entonces si a uno le falta un cachitín, vamos a borrarle un cachitín en ese cromosoma. Ahí está, ya se lo borré. Pero literalmente parece que no le falta nada y no le va a pasar nada al paciente. ¿Por qué? Porque los mismos genes no solo están aquí, pero están aquí, y están aquí, y están aquí, y están aquí. Tenemos pocos genes que tengan tantos sustitutos, lo mismo como en talasemia. En talasemia, en ese cromosoma 11, en esa región particular de la región 1, banda 5, está no solo beta globina, pero están los delta, los gamma, los epsilon, y así me puedo ir los zeta. Entonces todos esos existen ahí, con la única diferencia para este gen, para beta globinas,
es el que beta-globinas es el que tiene mejor función. Y los delta tienen menos función. Y así sucesivamente en función. Sin embargo, estos son exactamente iguales. Es como tener una extra libreta en casa. Tienen una libreta aquí, tienen otra en su casa. Y las libretas fueron exactamente iguales. Si les piden una libreta dirían, no importa, yo tengo otra copia en mi casa, ¿no? O tengo 5 batas. Y las 5 batas, una está en la oficina, se me olvidó traer hoy, ahí tengo una en la oficina. Se me olvidó la de la oficina, tengo otra en un locker. Y ahí está el locker. Se perdió lo del locker, pues ¿qué creen? Que ahí hay una en la dirección. Entonces, es decir, existen exactamente un sustituto que puedo utilizar. Entonces la mayoría de estos genes son poco utilizables, porque tengo muchos de lo mismo y por eso no le pasa nada al paciente. Estos dos grupos, debido a esa particularidad de pérdidas, me pueden conllevar a otro tipo de situaciones y por eso estos cromosomas 13, 14, 15 y 21 y 22 son muy importantes. Sin embargo, de todos esos cromosomas tenemos 21 de mayor casos de nacidos vivos que síndrome de Down, que también puede ser derivado de esta normalidad. Entonces vamos a tener durante nuestras explicaciones de cromosomopatías algo muy importante en la revisión de qué es lo que sucede para esas famosas pérdidas. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, de los 3 tipos de cromosomas, seguimos con el siguiente grupo. Entonces vamos con el grupo, vamos a ver esto. Con el grupo E, el cual no tiene más particularidades que tamaño, disminución. Entonces ponemos el E y el F. Ahora, solamente nos quedó el cromosoma Y, sin nombrar. El cromosoma Y, entonces, si el cromosoma Y existe en el cariotipo, siempre va a estar localizado aquí. Nunca va a estar arriba, nunca va a estar en ningún otro lado. El cromosoma Y es exactamente del mismo tamaño que el cromosoma 22. Entonces, si lo tuviéramos que poner en algún lado, solo por tamaño, lo tendríamos que poner ahí. Esta imagen que les dejé aquí representa esto que acabamos de ver en el pizarrón, que serían los grupos funcionales. También les dejé un video en la plataforma. El video en la plataforma habla un poco más a detalle de cada uno de los cromosomas, estructuras, dónde están los cromosomas metacéntricos. Eso no es tan relevante para el examen, saber cuáles son metacéntricos, sino es entender que existen 3 formas, eso sí. ¿Cómo se diferencian las 3 formas? Sí. Que se aprendan de memoria que en el grupo E, el cromosoma 18 específicamente está, entonces eso no se los voy a preguntar. Entonces no es necesario saberse específicamente dónde están los metacéntricos, que son los menos. Eso no lo voy a preguntar. Pero sí se les pregunta los grupos funcionales. Entonces debo saber esta clasificación de letras. Porque cuando vemos una patología decimos, ejemplo, todos sabemos 21, síndrome de Down. Entonces, síndrome de Down, ¿en qué grupo funcional está? Entonces me acuerdo, está en el G. El cromosoma Y, entonces, siempre es clasificado como grupo G por tamaño. Entonces recordamos, la X por tamaño está clasificada como el más grande del grupo C, ¿correcto? Y que en un cariotipo lo puedo localizar en esta parte o en esta parte. Esto es más o menos como al gusto de quien arma el cariotipo. Y entonces durante las siguientes del día de mañana les voy a dar un set de diferentes cariotipos. Y vamos a aprender a interpretar los cariotipos. Mañana todavía nos vamos a hablar de errores y cómo se adquieren estas anormalidades. Pero ya les voy a dar el set para que ustedes lo tengan y probablemente lo vamos a necesitar en 2 días. ¿Correcto? Pero para que vayan imprimiendo como con calma. Hasta aquí aprendimos, ¿vamos bien? Sí, muy bien. Después de que aprendimos esto, vamos a recordar entonces ahora que les puse una imagen arriba, me la salté, que finalmente nosotros somos o adquirimos la mitad de información genética, lo cual se llama haploide, y adquirimos otra mitad de información genética haploide para convertirnos en individuos diploides, di2. Entonces, un cariotipo como este puede llevar el nombre de diploide
lo cual querría decir que todos los sets de todos sus cromosomas son 2. Pero también se puede utilizar otra palabra llamada disómico. ¿Qué disómico quiere decir? Di-2, isómico, cuerpos. Lo cual querría decir que en todos los sets hay 2 cuerpos de cromosomas o pares. ¿Correcto? Entonces, vamos a aprender esas terminologías. Y recordando que la palabra haploide viene de la mitad de información genética. Por consiguiente, los errores que pueden suceder para adquirir más o menos material genómico suceden en un punto particular, que es justamente la meiosis. Vamos a recordar un poquito de meiosis. Entonces me voy a ir a esta imagen, donde tenemos esta imagen de meiosis. En su apoyo didáctico tienen un video muy bonito de meiosis. En meiosis, entonces, deben recordar, y ya no les preguntamos en el examen, explícame la profase y la metafase 1, porque se supone, ¿verdad? Lo vieron en biología celular, lo vieron en la prepa, ¿verdad? Entonces, cuando mi sobrina me dijo, tía, enséñame a mitosis y meiosis, dije, ¿en la prepa les dan eso? Sí, dice, sí. Entonces, es algo que ustedes, en teoría, ya se lo deben saber. Entonces, no les pregunto características específicas, pero ¿por qué lo regresamos? Es porque, debido a las fallas que suceden en meiosis, es que podemos tener un impacto biológico en los genomas. Recuerden que cuando decimos la palabra genoma, nos referimos exclusivamente a que tengo 23 pares de cromosomas, ¿no? Entonces, el impacto genómico sucede de fallas en la meiosis. Vamos a recapitular un poquito algunas partes de meiosis. Muy bien, voy a borrar esta parte del pizarrón, después voy a ir borrando para allá. ¿Quieren tomar alguna foto? Antes de que borren. Y luego, no solo las colecciones en el WhatsApp, rescátenlas, estudienlas. Por ahí alguien me dijo en el examen, es que no vimos este, les dije, eso estaba en una de las del WhatsApp. Dijo, ¿lo puedes sacar? No, claro que no lo puedes sacar. La sacan cuando están estudiando y la repasan. Muy bien, pues voy a borrar esta parte. Vamos a recapitular entonces. Durante la meiosis, vamos a dejar como un set particular ahí, nada más para como ejemplo. Durante la meiosis puede suceder, tengo mi célula de origen, ¿verdad? Tengo mi gónada, y la gónada, de acuerdo a las meiosis, sufre una división celular 1, y luego cada una de estas células sufre una división celular 2. Entonces vamos a ponerlas así. Muy bien. Ya tenemos nuestras divisiones celulares. A partir de esas divisiones celulares, muy bien, ya pusieron su imagen. Iniciamos con un set. Voy a explicarlo solo con un set. Es decir, ejemplo, vamos a poner el cromosoma número 5. Como si ese fuera el único que en el momento nos va a interesar, ¿verdad? Pero el resto de los cromosomas en nuestras células siguen estando ahí, ¿verdad? Todo el resto está ahí, para que ustedes lo entiendan. Recuerden que nuestro evento de meiosis inicia con síntesis. Entonces, cada cromátida hace síntesis y la síntesis genera una cromátide hermana que están unidas por las partes de centrómero. Durante meiosis o profase 1, durante la profase 1 recuerden que hay varias subfases. En las fases debo recordar lo que es importante. En la primera fase, el cromosoma no llega al máximo nivel de compactación como en meiosis, sino queda flojo, así aguado, y eso se le llaman leptos. Los leptos aguados, habíamos hablado de esto antes, hacen quiasmas, y después los quiasmas hacen cruces, generando así nuestras variantes, ¿verdad?, de mini satélites. Por eso nuestros BNTRs o nuestras regiones variables de repetidos en tándem, heredados del padre y de la madre, suceden en las profases 1. Una vez que todo ese evento sucedió, cada una de las cromátides ha quedado de manera con sus diferentes cruces en diferentes puntos. Esto sufre una división. Recuerden que las divisiones
Entonces, pintamos nuestra célula, suceden en metafase. Durante la metafase, entonces, todos los sets de los cromosomas son anclados. Vamos a pintar nuestro primer set ahí. Todos los sets de los cromosomas son anclados y finalmente existe el evento de anafase. En anafase, entonces, los cromosomas anclados son jalados con mucha fuerza hasta que se separan y entonces cada una de estas partes tiene que, una vez que separen las partes, ser jalados fuertemente y unos quedan de un lado, otros quedan del otro lado. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso querría decir que nuestro set de cromosomas tendría que ser dividido y a esto entonces se le llama, esto que es llamado meiosis 1, al final de la meiosis 1, todas las células que inicialmente empezaron siendo una tétrada. ¿Por qué tétrada? Porque entonces tengo 4 hebras de lo mismo. Se convierten en diploides. Aquí somos 2, diploides. Y después, nuevamente, vuelven a surgir las fases, vuelve a haber otra vez una metafase, todos los cromosomas en el centro, los cuales son anclados, los cuales son jalados y separados. Y entonces también sufre una metafase 2. Y entonces esto sería el final de nuestra meiosis 2. El evento de separación, el evento de estudio, en anafase, también es referido con el nombre de disyunción. Y entonces aquí sería disyunción 1, y después este se separaría quedando en disyunción 2. En disyunción 2, entonces ahora sí ya debo ser haploide. Y aquí voy a poner la palabra disyunción 2. Aquí entonces soy haploide, aquí soy diploide, y aquí soy tetraploide. ¿Vamos bien? Tetras, dis y haploides. Ahí está, ahí todo sucedería de manera normal. Ahora vamos a hablar de las anormalidades. ¿Qué sucede en las anormalidades? Y es muy importante recordar las diferencias entre meiosis 1 y meiosis 2. Las meiosis 1 suceden durante las etapas embrionarias. Es decir, durante mi etapa embrionaria, mis células gaméticas inician con estas divisiones, las cuales quedan suspendidas hasta la adolescencia. Entonces los niveles hormonales promueven nuevamente las disyunciones 2, ¿correcto? Lo cual ayuda durante estas etapas embrionarias que los niveles de estrógeno o testosterona producidos harán que finalmente el feto desarrolle los caracteres sexuales primarios y posteriormente sus caracteres sexuales secundarios. Hasta ahí todo muy bien. Ahora vamos a hablar de los errores. Los errores entonces suceden si esto no se lleva a cabo en divisiones correctas. ¿Qué podría suceder? ¿Qué pasa si cuando estoy analizando un cromosoma particular me encuentro que alguno de sus usos cromáticos ya no es tan fuerte o no se produce con adecuada calidad? Uno, durante las etapas embrionarias, las células, las cuales son consideradas como células nuevas, no se producen de manera adecuada y podrían generar error. El error sería si no se producen usos cromáticos adecuados. Cuando llega la anafase y jala con mucha fuerza, pues entonces esto jalaría y se rompería. Y todo esto quedaría de un lado, mientras que cada uno de estos quedaría, ¿verdad? Quedaría con su para aquí, y este se llevó la tetra. Entonces esto se vería reflejado aquí, así. ¿Qué pasa si me llevé los 4? A que no suceda el evento se le llama no disyunción. Y esto sería no disyunción 1. Si esto sucede, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces observo la célula y si durante su etapa de adolescencia
ya logró, ¿verdad?, durante su resto de desarrollo embrionario, que sus proteínas se produzcan de manera correcta, entonces sus disyunciones 2 se llevarían a cabo de manera correcta. Lo cual indicaría, ¿verdad?, que cada uno de los sets quedaría así. Si estamos tomando como ejemplo el cromosoma número 5, querría decir que aquí tengo una tetrada del 5. Y aquí tengo 2, ¿verdad? Tengo un diploide del cromosoma número 5. Pero estamos hablando de que estos eventos, paso número 1, pueden suceder de manera aislada. Solo un solo, ¿verdad?, uso cromático estuvo mal y el resto de estos cromosomas estuvo bien. Entonces estamos hablando de ese primer tipo de error. ¿Qué pasa si al final, y entonces vamos a poner esto, y se me olvidó decirles, ¿verdad?, voy a poner como si fueran espermas, porque solo los espermas, solo espermatogénesis, llega a producir al final 4 gametos, mientras que ovogénesis, inicio con mi célula, la cual tendría sus tétradas, ¿verdad?, pero en la primera división lo que sucede es que cuando este evento sucede, una parte se convierte en el cuerpo polar y solo en vez de hacer una división, una parte de la célula se expulsa en forma de cuerpo polar y tengo una sola célula, que en este caso sería este punto, diploide. Y después esta célula vuelve a empezar el evento y queda en metafase. El óvulo se mantiene en metafase casi toda su vida hasta la expulsión. Y entonces, solo si es fecundado, entonces se inicia el evento, los cromosomas jalan y entonces un lado se convierte en el cuerpo polar. Y al final entonces tengo haploide, haploide y formo un embrión diploide, ¿correcto? Entonces al final de la espermatogénesis solo tengo una célula. Mientras que este es ovogénesis. Ovogénesis, una célula. Y en espermatogénesis sí tengo 4 células, ¿no? Tanto el óvulo como el esperma, los dos, hacen el mismo evento. ¿Cuál es la diferencia en incidencia? Si tenemos espermas que ganaron más material, entonces cambia su conformación y entonces las cabezas de los espermas se vuelven deformes por tamaño. Así como tener ausencias también los vuelve deformes por tamaño. Lo cual podría ser que, si tengo el resto de cromosomas, ¿verdad?, y este esperma fecunda un óvulo que sí trae su cromosoma número 5, ¿verdad? Y aquí tengo ausencia y no hubo. ¿Qué le pasa a este embrión? El esperma no trae 5. El óvulo sí tiene sus 5. Va a tener una monosomía porque Bien. solo va a tener en la madre. Correcto, entonces se convierte en sómico, un cuerpo. Y entonces este bebé tiene menos material genómico. Pero ¿qué le pasa a este otro? Si entonces, esperma fecunda un óvulo que sí trae un cromosoma número 5, ¿verdad?, todo el resto ahí está, y además es fecundado por un esperma que tiene 2 5, ¿qué le pasa a este? Genera trisomía, 3 cuerpos, sómico, trisómico. Generaría un aumento de material. Estas son las formas que pueden explicar por qué tenemos alteraciones numéricas. Las fallas, tanto de los usos cromáticos, de las fuerzas de disyunción, asimismo pudiera suceder, ¿verdad? Siguiente ejemplo sería que la disyunción 1 esté bien. Aquí todo sucedió bien, ¿no? Y que sea la disyunción 2 la que falle. Doctora, y en el ejemplo anterior, ¿qué pasa si, por ejemplo, el que sí tenía 2, o bueno, no sé si sea posible que el óvulo no tenga nada? ¿Qué tal que el óvulo no tiene nada? Como este. Un óvulo que no tiene nada y se fecunda con 2, entonces solamente adquiere disómico, 2 cuerpos de los 2. ¿Pero lo podemos rastrear? Sí, lo podemos rastrear, porque cuando rastreamos cromosomas, podemos saber qué
corresponde a cada uno. Podría decir, este es el que deriva del padre, ¿no? Y este es el que deriva de la madre. Entonces existen dos términos en nomenclaturas de PAD y MAT. PAD quiere decir el cromosoma con afectación deriva del padre. MAT quiere decir el cromosoma con afectación deriva de la madre. Ahora, ¿qué sucedería si heredara dos cromosomas con alteración y los dos provienen de un parental? Vamos a decir, provinieron del padre. Y la madre, entonces analizamos que está haciendo no disyunciones y está generando óvulos sin cromosomas. Pero entonces el individuo se convirtió en disómico. Parece que todo están pareciendo. Pero es muy raro tener mutaciones exactamente iguales en los dos, numéricamente hablando. Por eso podemos rastrear quién es el parental y podríamos rastrear estos eventos. Entonces aparentemente estaría bien, ¿no? Pero podemos rastrear si hay una mutación cromosómica que proviene de uno u otro parental. Eso sí puede ser. Muy bien, entonces si el evento sucede solo en la disyunción 2, entonces hay dos formas de saber si el evento sucedió en disyunción 1 o el evento sucedió, si sucede aquí, entonces nuevamente se llama no disyunción. Lo cual generaría para este evento que si, vamos aquí, si este evento de disyunción se llevó a cabo bien, vamos a poner uno verde y uno azul, aquí vamos bien. Y si acá no se lleva a cabo de manera correcta, uno de los dos estaría así, uno no tendría nada, e incluso pudiera ser que el otro lado estuviera bien. Y entonces podría tener esta familia hijos normales, sin problema, pero podría también generar trisomías o monosomías. El día de mañana entonces vamos a conocer todos los nombres y vamos a poner nuestra primera set de nomenclaturas de todos estos eventos. No se los olvide.